Ah, sí. Entonces, primero nosotros hicimos el riesgo de morir para cada grupo de estudio, que sería el RA. Entonces, en la cirugía, el número de muertos era 105 y lo dividimos por el total, que sería 145. A ver, Entonces, perdón, perdón, un ratito que me perdí, ¿qué están sacando? ¿Puedes, por favor, volver a repetir? el RA, el riesgo para morir en cada grupo. En realidad no les he pedido eso, ¿no? Porque no sacamos el riesgo absoluto. No les había solicitado que saquen el riesgo absoluto. Ok, vamos a ver entonces el siguiente. La siguiente medida, ¿cuál fue la medida que sacaron? Y ya entonces comparamos lo de la cirugía y de la radioterapia. Entonces, en el riesgo relativo nos salió que era 0.92. Primero le pusimos el número de muertos y después el número de vivos. Entonces aquí sería el A dividido por el A más B. Y esto sería dividido para C, dividido para C más D. Entonces salió 0.92. Bájale, Caro. ¿Cuánto dices que salió? Perdón, un ratito. 0.92. 105 para 145. Ya, ok. Bájale, Caro. En la reducción absoluta del riesgo, esta era C dividido para C más D menos A dividido para A más B. Aquí nos salió que es del 6%. En la reducción relativa de riesgo, nos salió la resta entre el 1 y el riesgo relativo, que sería 8%. Y en el número necesario a tratar, que sería 1 dividido para el RAR, que sería 16.66%. Ya. Entonces, con respecto a los resultados, nos salió, bájale, Caro, un poquito. En el riesgo relativo nos salió 0.92, que sería menor a 1. Entonces, esto implica que es un factor de protección con respecto a la radioterapia, la cirugía. En el RAR nos salió que es 0.06. Esto implica que el tratamiento con cirugía va a reducir el riesgo de morir en un 6%. En el RR nos salió 0.8, lo que implica que el tratamiento con cirugía va a reducir el riesgo de muerte en un 8% respecto a la radioterapia. Y por último, el NNT, que nos salió 16.66, lo que significa que 16 pacientes deben recibir tratamiento con cirugía para evitar la muerte. Pero vean un segundo. Dejen ver, es que cambiaron ustedes. En realidad cambiaron, ¿no? Porque el ejercicio hablaba de supervivencia. Por eso es que la tabla estaba en relación de los vivos y no de los muertos, porque lo que se trataba de evaluar es la supervivencia, no la muerte. Entonces, claro, ustedes cambiaron la lógica del ejercicio, evaluando más bien la mortalidad, ¿no? Ok, bájale por favor para ver el riesgo relativo, ok. Pero ahí, ¿cómo lo interpretaron? Perdón. En el riesgo relativo,
Sí, por favor. Bájale, Caro. Pusimos que la cirugía, al tener al tener el factor relativo es menor a 0,92, entonces sería un factor de protección con respecto a lo que es la radioterapia. Sería en relación a la muerte, dicen ustedes. Que disminuye, la cirugía disminuye la mortalidad. Así sería, ¿no? Ok, menos 6%. ¿Por qué le sale en negativo? Perdonen, la respuesta de la reducción absoluta de riesgo. Es positivo, solo que nos hemos Ya, ok. De quitarla, listo. Ya, ¿cómo interpretaron la reducción absoluta de riesgo? Como sale 0,06, esto se hace en porcentaje, sería 6%. Entonces va a representar que el tratamiento con cirugía va a reducir el riesgo de morir en un 6%. Ya, ok. ¿Y el otro? El otro, que era el RRR, nos salió 0,08. Esto va a implicar que el tratamiento con cirugía va a reducir el riesgo de muerte un 8% con respecto a la radioterapia. Ya. Ok, y finalmente el 16.6, bueno, el riesgo, la reducción relativa de riesgo no se sabe transformar a porcentaje. Pero bueno, a ver, dime en la interpretación del NNT, que es el 16.66%. Esto era Podríamos que, dejarlo en 17, ¿no? Bueno, ay, dime. le dejamos en 16. Esto era que 6 pacientes que reciban tratamiento con cirugía van a evitar la muerte. 16 para evitar la muerte. Muerte. Sí, cuando le hacen al revés no sé si es que es para reducción la muerte, porque como estamos hablando de mortalidad, para que cause una muerte. O sea, necesitas 16 pacientes para que se produzca una muerte, porque no es para evitar. Si estaríamos trabajando a lo mejor con supervivencia para decir que estamos trabajando con... Entonces sí, un poco es el hecho de que cambiaron a mortalidad, ¿no? Y hablamos de riesgo de muerte, no para evitar muerte, estamos hablando del riesgo de mortalidad. Ok, Doc, dígame. Doc, una cosa, lo que pasa es que, bueno, la verdad, hemos tenido una semana igual difícil, entonces no sabíamos realmente si estaba bien hacerle así o lo otro, porque no entendíamos lo que era la supervivencia, pero hicimos las dos formas. O sea, tenemos de hecho la de vivos, puesto la tabla de vivos primeros y la de esta de acá, o sea, tenemos las dos hechas. Sí, está bien, o sea, no hay problema. Lo que es que no se pierdan porque no estamos evitando la muerte, estamos hablando de que se haya producido riesgo de morir. Sí, no es O sea, riesgo no, de yo no le decía morir. que teníamos los dos trabajos, de hecho, y como había puesto en la tabla, entonces si quiere le presentamos el otro que también hicimos con la tabla de vivos primeros. Ya, Pero van a variar un poco los resultados. Lo importante es la interpretación. O sea, recuerden que es riesgo de morir. Entonces, lo que estamos viendo es de que efectivamente haya ocurrido un fallecimiento. Es solamente eso. ¿Sí? No estamos evitando muerte. Estamos más bien al contrario, porque estamos midiendo riesgo. En este caso, el riesgo de fallecer. Sí, es solamente eso. Ok, listo, gracias. Vamos con el otro grupo, por favor. Vamos con el grupo 5. Y en el grupo 5, David, por favor, presenta el trabajo de tus compañeros en relación a... En cambio, a la comparación entre cirugía y quimio. Ya le pongo, profe.
Ahí pueden ver. Sí. Ya. Ya. Entonces, entre cirugía y quimioterapia, lo que tenemos es que van a haber dos grupos. Vivos y muertos en cirugía van a dar un resultado total de 140 y las personas con quimioterapia va a dar un resultado de 138. Entonces, lo que nosotros hicimos, igual le sacamos ay, siempre me olvido el nombre. Supervivencia. Ajá, Okay. la reducción absoluta de riesgo y la reducción relativa de riesgo. Entonces, los resultados nos salieron que en la reducción absoluta de riesgo va a ser del 3% y en la reducción relativa de riesgo va a ser del 2%. Entonces, estos resultados nos van a decir que, como es de, a ver, era la reducción absoluta de riesgo, siempre me olvido cuál es el que es mayor a 1. ¿Un factor de riesgo o menor a 1 un factor de protección o qué te refieres? Cuando es menor a 1 es un factor de protección y cuando es mayor a 1 es un factor de riesgo. Entonces, pero recuerda que estamos hablando de porcentaje, ¿no? En la reducción absoluta de riesgo estamos hablando de porcentaje, no del riesgo relativo, es solamente eso. Ajá, entonces, en el caso del riesgo relativo, como es mayor a 1, entonces vamos a ver que no va a haber un efecto protector a los pacientes que se someten a la quimioterapia. Y los pacientes que se someten a cirugía también van a tener un 12% menos de riesgo de muerte que los pacientes que reciben la quimioterapia. Sino que aquí hablamos solamente para diferenciarles, ¿no? El otro grupo hizo riesgo de muerte porque cambió las tablas y obviamente hablábamos de muerte y de vivos, ¿no es cierto? Cuando ustedes no cambian, ¿no es cierto? No estaríamos hablando de riesgo de muerte, sino estaríamos hablando de supervivencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos en el riesgo relativo, que aunque el riesgo relativo es tan bajito, digo, es casi igual a 1, digamos, en realidad diríamos que exactamente el riesgo de supervivencia es casi igual entre los que recibieron cirugía y los que recibieron radioterapia, ¿no? Pero bueno, es porque está cerca de 1, de 1. O sea, sería casi, es que no hay diferencias entre los dos grupos para la supervivencia, ¿sí? Para sobrevivir, ¿cuál es el nivel? Pero si queremos nosotros decir algo, sería como que la cirugía tiene, ¿no es cierto?, mayor supervivencia, 1.12, mayor, aquí hablaríamos de mayor supervivencia que los que tuvieron quimio. Si es solamente eso. Lo único en este ejercicio es no perderse. Si es que hacían muerte primero, entonces hablamos de riesgo de muerte. Si al contrario tenemos primero los vivos y luego los muertos, estamos hablando de supervivencia. ¿Ya? Es decir, cuántas personas sobrevivieron más en cirugía en relación a la quimio o a la radio. Sí. Entonces, ahí en cambio, un poco que no sería como muy lógico, pero es lógico en el sentido en que casi no hay diferencias entre el grupo, entre el que tuvieron cirugía y el grupo que tuvo radioterapia, ¿no? Quimioterapia. Entonces, ese 3% en realidad diría que hay una diferencia más que una reducción de la supervivencia en relación a la cirugía, no en relación a la quimio. No estamos hablando de disminución de riesgo de muerte. Aquí estamos hablando de supervivencia. Quiere decir, en pocas palabras, que en realidad la supervivencia es menor en la cirugía que en la quimio, ¿no? Si es que vamos ya con ese 3%, porque lo que está diciendo es de que te reduce la supervivencia. ¿Sí? Por lo que salía el 3%. ¿Sí? Y en el
riesgo relativo, lo que les decía es 1.14, ¿cierto? Que en realidad, como están cerquita a 1, en realidad podríamos decir que no hay diferencias en la supervivencia entre la cirugía y la quimio. Y ahí sí, en cuanto al número necesario para tratar, aquí sí significaría que necesitas 33 personas para tener para que haya un año de supervivencia, o sea, sobrevivan, ¿no es cierto?, las personas que hayan recibido cirugía, ¿no? O sea, necesitas 33 personas en realidad para que una persona sobreviva, ¿sí? Haber tratado con cirugía. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener solamente un poco de cuidado porque puede dar lugar este ejercicio a interpretar de las dos formas. Si es que hablaban del riesgo, como en el caso del grupo de Carolina, ¿no es cierto? Riesgo de fallecer o de riesgo de morir. Y en el caso tuyo, entonces, no perdernos que ahí estamos hablando de supervivencia. ¿Ya? En este ejercicio tienes las dos alternativas, pero hay que tener súper claro qué es lo que estamos obteniendo como desenlace, es decir, como variable resultado de la intervención que se está realizando. Sí, eso es súper importante, no perderse, decir, ok, ¿por qué? Porque en algunos casos puede ser negativo o puede ser positivo. Hoy, perdón, sí. Listo, ok. Vamos con el último grupo que era en relación a quimio y a radio, ¿no es cierto? Alguna pregunta. Sí, dime. Pero bueno, o sea, los términos como que reducción absoluta de riesgo no cambiaría, sino sería reducción absoluta de riesgo de muerte y reducción El otro de absoluta de supervivencia, así es, para sobrevivir. De ahí los términos obviamente van a ser lo mismo. Lo que cambia es un poco es la interpretación y por eso les decía hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, a qué se nos estamos refiriendo. O sea, si es que el valor, por ejemplo, en las fórmulas es que primero es el de control Siempre va a ir el de menos control. del esperado. Siempre va a ir primero el de control. Ajá. Si es el caso de cuidado, pero ¿y si en el caso del que sea mayor y nos dé un número negativo, nos puede dar negativos? Puede dar negativos cuando en realidad el ejercicio nos va a significar que no va a haber diferencia entre los dos grupos. Pero generalmente, si es que es positivo, digamos, el efecto, o si es que es negativo el efecto, en realidad vas a tener valores, no vas a tener valores negativos, ¿sí? Siempre van a ser, o sea, si es que en realidad, digamos, la intervención es efectiva, sabemos así, ¿no es cierto? No vas a tener valores negativos, ¿sí? Los valores negativos se presentan cuando en realidad la intervención no tiene, como no es concluyente, ¿no? Es decir, cuando efectivamente puedes tener en ciertas variables de resultado que es mayor, digamos, en este caso vas a tener una mejor resultado en el grupo control que en el grupo estudio, ¿no? Eso es cuando definitivamente el ensayo clínico no tiene resultados concluyentes, porque puedes tener, en el caso de la reducción relativa de riesgo, puedes tener un valor negativo. En la reducción absoluta de riesgo, puedes tener valores negativos, ¿sí? Por esta razón. O sea, eso sería más como en la interpretación, por ejemplo, en nuestro caso, que si es que analizábamos a los vivos y estamos teniendo en consideración la supervivencia, que no salga un valor negativo sería que existe menos supervivencia. A eso podríamos llegar. Así es. Porque Ajá, el positivo sería que si es que nos da valores positivos, es que efectivamente hay supervivencia. Hay supervivencia, exactamente. Ya. ¿Sí? Ok, vamos con... Veamos quién... A ver, veamos. Ok, vamos, Camila, por favor, con el último ejercicio, que era la comparación entre quimio y radio. Ya, profe, ya le digo.
Ya, entonces aquí ocupamos los dos grupos, el grupo de radioterapia que nos salió 0.22 y en el grupo de la quimioterapia que nos salió 0.25. Entonces, para sacar el RAR, el riesgo absoluto, la reducción absoluta de riesgo, teníamos que restar el grupo de la quimioterapia para el grupo de la radioterapia y eso nos dio un resultado de 0.03 y en porcentaje sería el 3%. Después, para sacar la reducción relativa de riesgo, lo sacamos dividiendo el RAR para el grupo de la quimioterapia. Entonces, esto nos dio un resultado de 0.12, que en porcentaje sería 12%. El riesgo relativo lo sacamos dividiendo dividiendo el grupo de la radioterapia para el grupo de la quimioterapia y eso da el resultado de 0.88 y para el número necesario a tratar, o sea, dividimos 1 para el riesgo absoluto, no, para la reducción del riesgo, no, reducción absoluta del riesgo. Absoluta de riesgo. Y nos salió 33.33. Entonces, en la interpretación pusimos que la reducción absoluta de riesgo es del 0.03, lo que representa que el tratamiento con radioterapia reduce el riesgo de morir en un 3%. En la reducción relativa de riesgo, el resultado fue de 0.12, lo que implica que el tratamiento con radioterapia reduce el riesgo de muerte respecto del grupo tratado con quimioterapia. Y en el resultado del riesgo relativo es de 0.88, lo que implica que la intervención con radioterapia tiene un efecto protector respecto al evento que se mide. Ya puedes bajar, por fin. Ya, y en el número necesario a tratar, el resultado fue de 33.33, lo que significa que ese es el número de pacientes que deben recibir tratamiento con radioterapia para evitar una muerte, o que 33 personas deberían recibir radioterapia para evitar una muerte. Ya, solamente lo mismo que le había dicho al grupo, ¿no? Recuerden que ustedes están trabajando con vivos, es decir, con las personas que lograron sobrevivir. No estamos hablando de muerte. Si es que ustedes pusieran igual, ¿no es cierto? Muerte y supervivencia, entonces ahí sí hablaríamos de riesgo de muerte. Pero en este caso estamos hablando de supervivencia, por eso tienen los vivos. Entonces, efectivamente, ¿cuánto era quiere decir, estaríamos hablando de nosotros para sobrevivir, ¿no es cierto? ¿Cuánto aumenta o disminuye el riesgo de supervivencia el uso de la radioterapia frente a la quimio? Sí, si ustedes se fijan, en realidad la proporción, déjame ver, súbele un poquito, por favor, para ver solamente en proporción, bájale por eso, ahí está bien. Déjame ver un ratito. Dividido para... ¿Qué hago? Espérenme un ratito para decirles. Sí. Y en el otro es 35 dividido por 130. Sí, si ustedes se fijan, en realidad la supervivencia es menor en la radioterapia que en la quimio. Por eso es que de nuevo sale un poco al revés, lo que decía hace un rato Germán, ¿no es cierto? Los valores negativos es por eso, porque vamos a tener que la quimio en realidad tiene mejor supervivencia que la radio. ¿Sí? Por eso es que en principio nos saldría la quimioterapia, ¿no es cierto? Ahí nos sale que efectivamente la radioterapia, perdón, ahí sería un 3%, ¿no es cierto? Un riesgo del 3% de reducción de la supervivencia. Es por esa razón, porque si nosotros vemos los valores, en este caso la quimioterapia en realidad es mejor que la radioterapia para mejorar la supervivencia. ¿Sí?
Es un poco por eso. Por eso es la razón de la que ustedes están hablando de reducción, tanto en la reducción relativa de riesgo como en la reducción absoluta de riesgo, es que es el riesgo de supervivencia. Quiere decir que hay menos probabilidad de que sobrevivan con la radioterapia comparado con la quimio, porque la quimioterapia es la que tiene mejor resultados en relación a la supervivencia. Dime, Santiago. Una pregunta, Doc. Entonces, como que la interpretación del NNT, en este caso que es 33, sería como que son 33 los pacientes que no deberían realizarse la radioterapia para aumentar su supervivencia. No, o sea, no, nada, ahí sí no es menos, ahí lo único que dices es que necesitas que 33 personas sean tratadas con radioterapia para tener una persona que sobreviva, nada más. Ah, ¿y cómo sería también el caso de la interpretación del RRR, del riesgo De la de... reducción relativa de riesgo que te sale el 12%. En este caso estaríamos hablando que en la radio es primero, sí, en este caso, que la radio en realidad reduce no sería el riesgo de muerte, sino reduce la supervivencia en el 12% con respecto a las personas que reciben quimio. Pero el riesgo, la reducción de riesgo relativo no era interpretado solo en proporción y no en porcentaje. Pues, perdón, bueno, podríamos ponerle 0.12, ¿no? Que te da lo mismo. Ya no. Sí. Pero lo que, como les decía, acá cuál es si analizamos bien los resultados, como les mencionaba, es que la quimioterapia, de todas formas, tiene mejor supervivencia que la radio. Y por eso es que obviamente al contrario nos resulta que la radio disminuye la supervivencia en general en todos los indicadores. ¿Sí? Porque la quimio es mejor si nos fijamos solamente en los valores. ¿Sí? Dime, Germán. Ya, Doc, y hay otra cosita, disculpe. Por ejemplo, la interpretación del RRR, tenemos que hacerle con relación a si es que es mayor o menor a 1 y... Sí, es cuánto nada más. En el Es una RR, perdón. reducción. Como es una reducción relativa de riesgo, es una reducción, entonces tú le dices simplemente el valor es 0.12. Perdón, ¿Sí? era en el RR, porque estamos comparando... En el riesgo relativo, claro, este 0.8, ahí podrías decir, claro, es un factor protector, ¿para qué? Para el riesgo de supervivencia o para sobrevivir en realidad, ¿no? Pero si nos sale mayor a 1, sería lo contrario de poner un efecto Claro, si es que riesgo. sería ahí, claro, un riesgo. Es que ahí hay que tener cuidado, como les digo, la interpretación va a ser ejemplo, si nosotros vamos a poner un efecto positivo de un tratamiento, el efecto positivo de ya, pensemos en un efecto positivo, el consumo de vitamina C para reducir el escorbuto. Ya, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tú estarías, como vas a tener en el experimental, probablemente mayor número de personas que mejoraron o que disminuyó el escorbuto, entonces en ese caso vas a tener probablemente valores de riesgo relativo de mayores de 1, ¿sí? Porque estamos hablando de un efecto positivo, como es el consumo de la vitamina C o vitamina A para la reducción del escorbuto. Entonces, ¿qué vas a tener? Que las personas ahí vas a tener probablemente un valor de un riesgo relativo mayor a 1 a 1. Vamos a suponer que tenemos un valor de 2.58, ya por poner algo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la interpretación es que obviamente las personas que consumen vitamina C, ¿no es cierto? Sería de
tendríamos nosotros que ahí pensar que vamos a tener dos puntos, que las personas que consumieron vitamina C tienen 2.58 veces menor riesgo, en este caso, de presentar escorbuto. ¿Sí? Porque te van a decir, es decir, cuántas personas mejoraron el escorbuto, ¿no es cierto?, el momento que consumieron, vitamina C. Okay. Entonces ahí te digo, hay que tener, si en principio deberíamos tener valores menores de 0. Digamos, menores de 1 para que sea un factor de protección y que diga efectivamente disminuyó la probabilidad de presentar tal enfermedad. Pero si estamos hablando en positivo, ¿no es cierto?, también podría ser, podrías tener valores mayores de 1. Y a pesar de que tú dirías, no, pero es que es un factor de riesgo, sí, pero como estamos hablando, ¿no es cierto?, de que un resultado sea positivo, es cuántas veces tienen mayor o menor riesgo, en realidad, de no desarrollar la enfermedad, ¿sí? Dime, Santiago, ¿querías decir algo? No, creo que se ha quedado la mano levantada de antes. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta en relación aquí, como les digo, aquí es súper importante tener claro qué es lo que estamos viendo como desenlace, ¿no es cierto? Porque en el desenlace también podríamos, como les decía, si es que se presenta o no se presenta la enfermedad, o si es que mejora, cuando hablamos nosotros de mejoramiento, entonces probablemente podríamos tener un riesgo relativo menor de 1 y por lo tanto sea un factor de protección. Pero también podríamos tener un riesgo relativo, ¿no es cierto?, mayor de 1 dependiendo de cuál es la intervención que se está realizando. ¿Sí? Aquí es súper importante tener claro la intervención que se evalúa, porque pueden darte valores mayores de un riesgo relativo mayor de 1, ¿no es cierto?, donde en principio tendríamos que mejora a la intervención, la enfermedad en general, ¿sí? Porque hay una mejoría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda o algo? ¿No? Bueno, solamente decirles, recuerden que igualmente las... Perdón, disculpe. ¿Qué cosa? ¿Puedo hacerle una pregunta de otro tema? Sí, pero solamente déjame terminar esto para darles las indicaciones. Recuerden que igual en un ensayo clínico, ¿no es cierto? Recuerden que vamos a tener, además de estas medidas, vamos a tener lo mismo, que sería el intervalo de confianza, ¿no es cierto?, que es justamente para ver cuánto en el riesgo relativo, si es que está o no está incluido el 1, ¿no es cierto? Si es que está, digamos, cuál sería el valor esperado del riesgo relativo en la población. Y si es que efectivamente en la población el efecto es positivo o es negativo. Y también estaría acompañado del chi cuadrado. Es decir, igual para aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no es cierto?, la hipótesis nula. Y saber si es que los resultados que nosotros encontramos en relación a la ventaja o a la mejoría que tenga el grupo que recibió la intervención comparado con el grupo control, entonces también necesitamos los valores o el cálculo del chi cuadrado para saber si es que efectivamente es real o no. Probablemente en muchos, yo creo que en el ejercicio, si es que nosotros tuviéramos el intervalo de confianza y el chi cuadrado, tendríamos claramente que no hay diferencias entre los dos métodos. Y por eso es que no es que mejora la supervivencia, ni la quimio ni la radio, a lo mejor juntas las intervenciones podrían mejorar. Ya, pero de forma individual, cada uno, es que la cirugía no es definitiva, igual que la quimio y la radio. ¿Ya? Si quisiéramos hacer un ejercicio para ver cuál es realmente un efecto positivo, podríamos hacer cirugía más, quimioterapia más radioterapia y comparar versus cirugía. Probablemente ahí se mejorarían los resultados. Listo, dime, Germán, ¿qué querías preguntarme? Justo lo que estaba mencionando del chi cuadrado,
¿Podría repetir otra vez cuando se aceptaba en relación a la probabilidad que estábamos manejando con 0,05? 5, ajá, si nosotros tenemos una probabilidad, un chi cuadrado, o vamos a decir, un valor de chi cuadrado, recuerden que era mayor de 3.84, ¿no es cierto? Querría decir que nuestra probabilidad va a ser menor de 0.05. Si nosotros tenemos una probabilidad menor de 0.05, lo que tenemos que hacer es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Qué nos dice la hipótesis nula? La hipótesis nula nos está diciendo que no hay diferencia entre la intervención, las personas que recibieron la intervención y las personas que recibieron placebo. Eso significa, ¿no es cierto?, la hipótesis nula, que es de igualdad entre los dos grupos. Si nosotros tenemos un valor menor de 0.05, justamente rechazaríamos la hipótesis de igualdad. Y nosotros estableceríamos que sí hay diferencias entre los resultados en el grupo estudio comparado con el grupo control. Es decir, que sí es real la asociación, es decir, que sí mejoró el tratamiento, sea para, digamos, mejorar el estado de salud en general de la población o el riesgo de muerte o dependiendo de cuál sea el tratamiento o la intervención que se está probando. ¿No es cierto? Es básicamente que es real, ¿sí? Que eso es real, que efectivamente hay mejores resultados en el grupo experimental comparado con el grupo control. Y al contrario, si nosotros tuviéramos un valor, una probabilidad mayor de 0.05, ¿no es cierto? Diríamos que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Es decir, que no hay diferencias entre los resultados en el grupo experimental comparado con los del grupo control. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, pero es sobre el cálculo del periodo de incubación mínimo. Ah, ya, del periodo de incubación. Okay. Ajá, se resta la fecha de ocurrencia tengo que cambiar de, ¿cómo se llama? De chip. A ver, dime, ya. Ya, ahí se resta la fecha de ocurrencia del primer caso del brote. Pero, así es. ¿Contra qué restamos? O sea, eso no entiendo. Porque... Ah, no, recuerden que siempre vas a tener el periodo de incubación. Te tienen que dar el periodo de incubación para que puedas tú calcular el periodo probable de exposición. Entonces, siempre el periodo de incubación vas a tener un rango, un valor mínimo y un valor máximo, ¿ya? Entonces, en relación a ese periodo de incubación, al valor mínimo, ¿no es cierto?, vas a reducir del primer caso, ¿ya? Y en cambio, el valor máximo del periodo de exposición, vas a reducirle el último caso, la fecha en la que se presentó el último caso, menos el valor máximo, digamos, del periodo de incubación. Eso es lo que te va a dar el rango de exposición. Pero siempre vas a necesitar que te den el periodo de incubación. ¿Sí? Al menos en los ejercicios y en lo de las pruebas les estoy dando, porque no tendría sentido. Si es que cada uno entra a buscar un periodo de incubación, no terminaríamos nunca y tendríamos 100,000 respuestas. Porque va a depender de, obviamente, la fuente bibliográfica de cuál es el periodo de incubación. De acuerdo, pero es de eso. Gracias, profe. Bien. Sí, última fecha del último caso, menos, o sea, el último día en el que se presentaron los casos, menos el periodo máximo de incubación. Y en cambio, el mínimo sería el primer caso o la fecha en la que se presentó el primer caso, menos el periodo mínimo de incubación. Ya, profe, otra pregunta de eso mismo. Cuando contamos las leñitas, ¿cómo contamos las leñitas? Porque a veces puede ser al inicio del 6,
el inicio del 7, o sea, entre el 6 y el 7. Generalmente es entre el último. O sea, tú tienes el 6 y acá tienes la línea del 6. No antes, sino es después. Porque es entre. ¿Ya? Entonces tú tienes en realidad porque no tienes nunca el 0, pues comienzas desde el primer punto, desde el 1, la línea es la del 1, aunque tu valor 1 esté antes, pero es la línea en realidad, el punto en el que se presenta, porque no coincidiría nunca 0, 0, no tendríamos, ¿ya? Entonces siempre vas a contar línea en línea. El número primero y luego la línea, es porque así no puedes, como digo, para que esté sobre el mismo querría decir que empiezas desde 0. Y no empiezas, sino empiezas desde 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ninguna. Bueno, pues nada. A ver, recomendaciones. Deben traer, nos vemos a las 2 de la tarde. Deben tener calculadora, hoja, papelito, el chicuadrado a la mano, ¿qué más? Nada más. ¿Sí? Va a ser media hora de examen, las preguntas y ya saben, sobre 25 el examen. ¿Listo? Pensando bien. Como 12. 12.5. 12 son 12. Sí, a 0.5 son 24. Sí, más o menos. ¿Qué cálculos, profe? Ajá. Sí, tienen que calcular, calculadora a la mano. Eso sí, este examen es de cálculo. Nos va a dar tiempito para los Estoy dando 30 minutos. 30 minutotes. Gracias. Tienen 12 preguntas. Les estoy dando el triple de lo cálculo que se dice. Son 12 preguntas, en realidad deberían tener 12 minutos. Yo les estoy dando 30. Gracias, Doc. Y tienen mezcla, o sea, no es que todos van a hacer ejercicio, obviamente también hay algunas preguntas de teoría, ¿no? Sobre los ensayos clínicos, o sea, sí hay algunas preguntas de teoría. ¿Ya? Entonces, les estoy dando un montón de tiempo, en realidad. De todo lo que ustedes han visto. ¿Y qué vimos para este parcial? Lo que es estudios de brotes y epidemias, por lo tanto, necesitan tener claro cuáles son los indicadores y cómo analizamos en un estudio de brotes y epidemias. Y lo del ensayo clínico. Al final es exactamente lo mismo. ¿Cómo? La tablita del chico es la tabla de los números donde veíamos y exactamente, donde tenemos exactamente. La tabla de chi cuadrado son justamente donde tenemos por una parte los grados de libertad, ¿no es cierto? Las probabilidades entre 0 y 1 y los valores de chi cuadrado, por supuesto. Ya, pero no les voy a, solamente por ser buena gente, no les voy a hacer que calculen el chi cuadrado, porque no van a terminar jamás. Ahí necesitarían 3 horas ustedes, creo, para nomás de hacer el ejercicio de chi cuadrado. Entonces, les voy a dar los valores de chi cuadrado, pero sí necesitan estar atentos a revisar su tablita e interpretar de forma adecuada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, Doc, gracias. Gracias por darnos tiempito. Bueno, vayan entonces a estudiar. Nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias, Doc.